Continuamos con un gran autor del siglo XX, el padre Juan Arintero, dominico, que escribió un libro clásico, La evolución mística, que es recomendable profundizar siempre. En el capítulo 6 tiene una reflexión acerca de las diversidades en las vías del espíritu, cómo esta contemplación, este perfeccionamiento del cual hemos hablado, se realiza de muchas maneras, según las circunstancias, según los estados y según la configuración propia, según las tentaciones, según los obstáculos y según las ayudas que cada uno tiene de la naturaleza y de la gracia. Y no se podría tener una adecuada noción de la vida espiritual si nos quedáramos solamente en la observación general, como explica Santo Tomás en el estudio de la teología moral, que siempre la misma teología y cuya culminación es la mística. Las observaciones generales son menos útiles y hay que descender a lo particular. Pero cuando lo particular supera la razón, como es el caso de la vida mística, no se puede agotar la posibilidad de los casos particulares con la razón humana. Entonces hay que apelar a la acción del Espíritu Santo, que nos ilumina acerca de esta diversidad de un modo propiamente sobrenatural. Dice Arintero: no todos los místicos pasan por las mismas pruebas, ni las sufren con igual orden y rigor. Esto varía por de pronto con el estado y destino de las almas, con lo que tengan que purgar y con el grado de santidad a que asciendan. Y todo eso, naturalmente, depende de la acción divina, y nosotros no lo conocemos directamente, al menos, salvo por algunos indicios. Pero no podemos conocer qué es lo que quiere hacer Dios con cada uno. Lo que sí podemos conocer es lo que está revelado y la excelencia a la cual nos llama. En las de vida puramente contemplativa preponderan las penas interiores, las sequedades, obscuridad, desolación, etc., en las que a la vez se dedican a la vida activa y en particular al sagrado ministerio, a fin de no impedirlo, sino hacerlo más fructuoso, preponderan las exteriores, las molestias y trabajos que aquel lleva consigo, las persecuciones, calumnias y otras 1000 dificultades que ocurren y que Dios sabe convertirlas en facilidades. Cuando no, el Señor modera el fuego interior de los grandes ímpetus y ardores del espíritu, para que por fuertes que sean, no se traduzcan al exterior ni impidan cumplir los deberes. Ya encontramos una gran fuente de diversidad, o sea, la característica externa de la vida de cada uno, vida activa, vida contemplativa. Ya hemos mostrado cómo la vida cristiana es siempre contemplativa, porque finalmente se basa sobre el deseo de la vida eterna y la contemplación que podemos tener aquí de aquello que será pleno en la beatitud. Pero en la configuración de cada uno prevalecen ciertas operaciones, al menos desde el punto de vista temporal y de los fenómenos, de lo que aparece. Entonces, algunos son más directamente dedicados a
contemplación y otros tienen una actividad importante. No hay una separación neta, simplemente porque la contemplación es para todos y porque la actividad la tenemos que hacer todos. También los contemplativos, todos tienen que trabajar de alguna manera. Como decía el Papa Pío XII, al trabajo estamos obligados todos por un precepto que surge de la misma ley natural y que está confirmado en la Escritura, ¿no? Sea el trabajo manual, sea el trabajo intelectual. Las tentaciones, las dificultades y las pruebas son diferentes en cada situación. Por ejemplo, en la vida activa y en la vida contemplativa, en la vida de un sacerdote, en la vida de un laico, de un religioso dedicado a la contemplación. Y entre esas dificultades aparecen gracias. Dios cambia las dificultades en ocasiones de gracia, de perfeccionamiento. Además, no necesita las mismas purgaciones el niño que el adulto, el inocente sin deudas que satisfacer ni vicios que desarraigar, y el penitente cargado de deudas y aprisionado en sus malos hábitos. Ni tampoco se requiere la misma pureza para llegar a la simple unión que para el místico desposorio, etc. ¿Sí? La mayoría de la gente no llega a la gran perfección espiritual, ni siquiera de los que permanecen en la vida de la gracia. Y es en cambio a esta a la cual aspiramos y a la cual debemos tender. Pero para cada grado de perfección se requiere una forma diferente y una intensidad distinta de purificación. Por otra parte, como Dios es dueño absoluto de sus dones, los distribuye gratuitamente según le place. De ahí que no haya siquiera dos místicos que vayan exactamente por el mismo camino y en todo con el mismo orden, sea externo, sea interno. Por eso dice San Juan de la Cruz que no hay dos almas que coincidan ni siquiera en la mitad en el mismo camino espiritual. Ciertas almas inocentes en quienes se adelantó el uso de la razón fueron elevadas desde la niñez o de infancia hasta el mismo desposorio. La venerable Micaela Aguirre, admirable dominica que floreció en Valladolid en el siglo XVII, lo fue a la edad de 5 años. Y sus pruebas se intercalaron con prodigiosos favores a lo largo de toda su vida. Casi lo mismo sucedió a la beata Catalina de Racconigi. Algunos pecadores, como la Magdalena, San Pablo y San Agustín, fueron elevados casi como de un golpe a un alto grado de contemplación. Pero al mismo tiempo sufrían enérgicas purgaciones y se preparaban para otras mayores. Así aquella las sufrió terribles durante la pasión. Y el apóstol, antes de bautizarse y recibir el Espíritu Santo, pasó 3 días ciego por el exceso de luz con que el Señor se le mostró. Y aterrado estuvo todo ese tiempo orando sin comer ni beber. Luego supo lo mucho que por su santo nombre tendría que padecer toda la vida y se retiró por 3 años a la Arabia a prepararse para el ministerio. O sea, no hay nadie que está fuera del camino de la perfección. Efectivamente, estos fueron pecadores. Magdalena, que aparece en el Evangelio, San Pablo, que hizo pecados muy graves porque perseguía a los cristianos y el nombre de Cristo, y San Agustín. Por eso la gracia puede actuar sobre cualquiera y sanar cualquier situación en vista de la perfección, porque la sanación y la perfección vienen juntas. O sea, la gracia
es sanante y elevante al mismo tiempo. No está separado un aspecto del otro. Así como la luz sobrenatural puede perfeccionar infusamente la inteligencia y no solo restaurarla de sus defectos, sino transformarla en angelical, así sucede con el conjunto de la vida y de la personalidad, por la acción de la gracia. De las poquísimas almas que logran llegar al sublime grado del matrimonio espiritual, las más pasan la terrible noche del espíritu mucho después de la del sentido. Pero algunas sufren casi del todo simultáneamente ambas suertes de purgaciones. Cada una de estas puede ser más o menos continua y durar así hasta que sucede un largo periodo de relativa calma, lleno de luz y de consuelos y con pocas ausencias, desolaciones y sequedades, aunque haya trabajos y penas exteriores, junto con los dolores y sabrosos ímpetus, las vivas ansias y las heridas de amor. Pero lo más frecuente es que sean interrumpidas intercalándose con grandes favores y consuelos, que confortan y animan para volver a las pruebas y hacerlas más llevaderas. De modo que cada progreso de luz y de amor, y a cada grado parcial de oración, preceda una nueva crisis de penas, ausencias y oscuridades, donde se prueba el amor y la fidelidad. De esto el padre Arintero pone muchos ejemplos en su libro, que está lleno de citas de santos y de observaciones sobre la vida de los santos y estudio de sus escritos. Y por otra parte tenía experiencia espiritual propia y ajena de lo que esto significa, como los grandes doctores místicos de los cuales hablamos. Santa Rosa de Lima, después de experimentar los más señalados favores, aún seguía pasando diariamente por espacio de 15 años, en medio de la contemplación más sublime, 1 o 2 horas metida en lo más oscuro de la noche del espíritu, en que olvidada de todo, sufría un verdadero infierno, creyéndose para siempre perdida, dejada de la mano de Dios, sin que nadie oyera sus gemidos y sin poder gemir siquiera entre tales angustias. Pero así y todo se resignaba a decir: hágase, Señor, tu santa voluntad. La primera fase de la noche del espíritu, o sea, el penoso anonadamiento producido por un exceso de luz divina, puede empezar ya antes de la oración de unión, que es cuando comienza la vida mística según Santa Teresa, quinta morada, que todavía no significa gran perfección, pero comienza a manifestarse el carácter infuso de la oración y de la contemplación. Puede empezar antes de la oración de unión, la primera fase de la noche del espíritu, o entre esta misma, para hacerla más íntima y espiritual, y va arreciando cada vez más después de la plena unión conformativa, disponiendo así el alma para la transformación que se requiere ya en el desposorio. La segunda fase, que es la contemplación incaligine, en la oscuridad, suele empezar algo después de este último y se prolonga y refuerza cuanto sea menester para producir la definitiva muerte mística y la plena renovación que se necesita para el matrimonio espiritual. Los diversos grados de contemplación son en realidad muchos y muy difíciles de distinguir. Por lo mismo que de unos a otros se va pasando insensiblemente y que no se presentan lo mismo ni con el mismo orden en todas las almas, ni una misma permanece estable en cada uno de ellos hasta subir a otro superior. Pues una vez
que llegaron a un grado suelen recibir indistintamente cualquiera de los inferiores según las condiciones y circunstancias en que se hallan. ¿Por qué es esto así? Porque necesariamente cualquier descripción parte de las manifestaciones externas y estas no pueden ser interpretadas unívocamente porque se trata justamente de algo que supera la traducción racional y sensible, sea a través de las palabras, sea a través de los escritos, sea a través de la conducta, de los gestos, del conjunto de la personalidad que se va configurando espiritualmente. Y así pone algunos ejemplos de la diversidad de grados. Esto es muy común en la historia de la espiritualidad. Hay muchas maneras de describir el ascenso místico, o como dice San Buenaventura, el itinerario de la mente hacia Dios. Hay muchos grados que en parte coinciden entre los autores, en parte divergen por la diversa perspectiva y sobre todo por el hecho de que no se puede entrar directamente en la interioridad de los demás y que la experiencia que se describe, aunque sea con la ayuda de lo que otros vivieron, siempre pasa por la propia configuración. Pero lo esencial de este proceso sí se puede describir y es lo que ha hecho excelentemente San Juan de la Cruz, luego de otros autores que lo anticiparon, a partir de la diversidad de las vías y las crisis espirituales esenciales que son las del sentido y las del espíritu, lo cual corresponde a la estructura antropológica, es decir, el hombre compuesto de forma y materia, la materia que se debe adecuar a la forma y el hombre que tiene una razón que es capaz de Dios y que tiene que superar su propio nivel. Entonces, estos dos pasajes son estructurales porque corresponden a la naturaleza humana y a la condición creada de la naturaleza humana. Pero ya se cuenten más o menos, todos ellos pueden reducirse a los 5 fundamentales que dejamos indicados: recogimiento, quietud, unión, desposorio y matrimonio espiritual, perteneciendo los 3 primeros a la simple unión conformativa y los 2 últimos a la transformativa. Entre estos 2 bien podría considerarse como verdadero grado intermedio la contemplación caliginosa, que implica ya una unión más íntima, aunque también más oculta que la del desposorio, y durante la cual se realiza lentamente el misterio de la transformación del alma. Los 5 o 6 que así resultan en conjunto, si se exceptúa a lo sumo alguna alma privilegiadísima, los van pasando todas la primera vez por orden, deteniéndose más o menos en cada uno de ellos y atravesando luego ciertas crisis con que laboriosamente y con grandes sacrificios se disponen para subir al inmediato. Y si es que en ella, por falta de dirección y sobre todo de generosidad, resolución, abnegación y constancia en la oscuridad prolongada, no desmerecen y descienden, como por desgracia sucede con frecuencia. Pues la conquista del reino de Dios pertenece a los esforzados. Esto es una frase del Evangelio y así comenzamos con la ayuda de los grandes autores españoles que precedieron a Aristero. Es necesario tener una voluntad vigilante, esforzada, y si no se da esto, hay un descendimiento, un descenso que termina en un alejamiento de la verdadera vida
espiritual. Entonces hay que estar siempre en la actitud de combate espiritual, como decían muchos autores. Esto no se debe traducir en voluntarismo externo, sino que es un proceso espiritual muy interior, en el cual la energía del alma va creciendo siempre más, aunque sea en la oscuridad, y justamente con la ayuda de la oscuridad, porque, como decíamos, Dios habita en la oscuridad inaccesible y la fe es el lugar de Dios. Pues la conquista del reino de Dios pertenece a los esforzados, y lo ordinario, dada la humana flaqueza, es no hacer todos los crecientes esfuerzos que Dios exige para cada ascenso. De ahí que el padre Godínez no repare en afirmar que en cada una de las principales crisis vacilan y desmayan y retroceden el 99%. Y solo uno entre 100 llamados merece ser escogido para ascender al nuevo grado que se le ofrecía. Casi otro tanto viene a indicar el diálogo de las 9 peñas atribuido al beato Susón, otro dominico. Y Santa Teresa afirma que son relativamente muchos los que llegan a la oración de quietud y muy pocos los que pasan adelante. Por aquí se comprenderá que sean tan escasos los verdaderos contemplativos, porque si es verdad que Dios nos lleva desde luego por ahí a todas las almas pías, son con todo muchísimas las que, cuando podrían ya ir, por su culpa no van, por no aceptar gustosas las primeras pruebas, o por desvanecerse o desmayar después. Recordemos, son pruebas exteriores y también interiores, y estas pruebas se combinan de distintas maneras, según la personalidad, el camino, la historia y la gracia que cada uno recibe, y el grado de gracia al cual Dios a cada uno quiere llevar. Entonces, en la práctica no es posible conocer el camino espiritual de la persona, sino en la medida en que se desarrolla y se manifiesta. Lo que sí es posible conocer es lo que dice el Evangelio, o sea, que muchos son llamados y pocos los escogidos, pero no hay que interpretarlo en un modo predestinacionista fijo, como si la llamada divina impusiera una necesidad de la cual no se puede salir, porque ese no es el lenguaje de la Escritura, que es en cambio dialogar, porque se trata de una respuesta del hombre a Dios y de un ofrecimiento de gracia de parte de Dios, que es siempre creciente en generosidad. Entonces, el problema fundamental práctico es esta falta de respuesta, esta falta de generosidad, esta falta de esfuerzo. Es una especie de comodidad espiritual, así como la comodidad mucha es obstáculo para el verdadero recogimiento, como decía San Pedro de Alcántara. Así la comodidad espiritual es tanto o más obstáculo para el verdadero aumento, el progreso espiritual. Por eso no tenemos que resignarnos nunca a la comodidad mientras estemos en este mundo. Y tenemos que combatir el buen combate, como dice San Pablo, para mantener la fe. Y mantener la fe significa crecer en la fe y, por tanto, crecer en la caridad que se apoya sobre la fe. Entonces muchas son las que por su culpa no van, por no aceptar gustosas las primeras pruebas o por desvanecerse o desmayar después. La causa principal, según queda dicho, está en la escasez de directores hábiles que sepan desengañarlas y alentarlas para que acaben de resolverse
a renunciar por completo a sí mismas y desprenderse hasta del apego a los favores divinos y de todo lo que no es el mismo Dios, echándose de una vez en sus brazos con un abandono absoluto, para no pensar más que en servirle y agradarle, en purificarse y seguir con toda docilidad las mociones del espíritu, de su espíritu. Y sin un buen director es muy difícil evitar los escollos de un amor propio cada vez más sutil, que a tantas les hace naufragar o perder gran parte del fruto de sus trabajos. Esta observación está en todos los grandes autores espirituales. Es uniforme porque es bíblica, está en la revelación. O sea, es la presencia de Cristo la que te hace crecer. Así vemos que cuando un alma ha renunciado generosamente a todos los gustos mundanos y crucificado su cuerpo con ásperas penitencias, todavía tiene apego a su honor y su propia voluntad, o a los gustos sensibles que Dios le comunica. Y cuando empieza a desnudarse de todos estos afectos, aún conserva otros sutilísimos a los favores espirituales, a las luces y comunicaciones divinas. Pues aunque se crea del todo indiferente para cumplir la pura voluntad de Dios, todavía se inquieta en las desolaciones y con especiosos pretextos codicia los divinos regalos, mostrando así que no busca a Dios puramente por sí mismo, prescindiendo de sus dones. Porque finalmente los dones sirven para llegar a Dios y Dios no lo podemos tener aquí, sino en la vida eterna. Y si además tiene la indiscreción de pegarse de tal modo a esos favores que se cebe en ellos con cierta gula espiritual, como si ahí consistiera su progreso, está ya en gravísimo peligro de retroceder en vez de adelantar, y aún de desvanecerse presumiendo de sí y caer miserablemente. Pues por esa culpa Dios retira las luces y gracias que, tras de permanecer estériles, querría el alma apropiárselas. Y sin ellas la infeliz, lejos de permanecer firme en las pruebas, conforme presumía, queda expuesta a toda suerte de ilusiones y de engaños. De ahí tantos falsos místicos y tantos ilusos, cuyas imprudencias sirven de pretexto a los flojos para conectar su dejadez y tibieza, y aún para denigrar a los fidelísimos siervos de Dios, cuyo fervor los confunde. Es decir, los falsos místicos son los que se apegan a luces inferiores, a consuelos inferiores, aunque sean sobrenaturales y fruto de la acción divina, pero que no son Dios. Entonces, estos falsos místicos que se confunden y confunden, desprestigian la mística y hacen que no sea querible por los fieles y los pastores, que se alejan de esto como cosa rara que hace daño, porque mucha de esta gente termina desequilibrada, justamente por este apego a las luces inferiores, cuando deberían tener apego solamente a Dios mismo, que alcanzaremos en la vida eterna y al cual no se puede llegar sino por la fe. Por eso la verdadera mística, aunque crece en gracias, en dones, en consuelos y sobre todo en alegría espiritual, como ya dijimos, al mismo tiempo crece en desprendimiento, en despojo de todo lo creado y de todo conocimiento y afecto de lo creado, sea intelectual, sea sensitivo. Desde los más altos grados veía el beato Susón que algunas almas no solo no ascendían ya por conservar algunos sutiles apegos a los favores divinos,
sino que apropiándose las dádivas se desvanecían y caían, y hasta llenas de soberbia se hacían dogmatizadoras, es decir, imponían verdades artificiales a los demás. Y hoy esto no solamente existe, sino que en cierta manera está multiplicado. Tal sucedió después a Molinos y otros quietistas. Santa Teresa dice que vio caer a almas muy encumbradas en la unión. Pero esto no justifica a los perezosos, que si no caen de esas alturas es porque nunca subieron ni hicieron esfuerzos por subir a ellas. Y ni quizá dejaron aún de arrastrarse por el suelo. La peor caída, como advierte la misma santa, sería la de apartarnos del camino de la oración, que es el de la salud. Entonces, sí, el camino místico tiene sus peligros, pero más peligro tiene no tener ninguna mística. Que es lo que pasa fundamentalmente hoy. Toda la crisis que hay, ya dijimos que indirectamente proceden de la infidelidad al camino místico, pero directamente en la vida cristiana proceden simplemente de descartar la mística como algo que no corresponde al modo ordinario de la santificación. El Padre Lintero, al principio del siglo XX, lo afirma con mucha claridad. O sea, este camino místico es para todos, no solamente para algunos, porque es el único modo de llegar a la perfección del Dios escondido y secreto que está por encima de toda razón. Por eso, si es verdad que hay que eliminar el quietismo, que es una especie, hoy diríamos, de budismo espiritual, de tranquilidad con la que algunos se quieren consolar para no esforzarse interiormente, es verdad también que mucho más hay que custodiar la verdadera mística y, como dice San Pedro de Alcántara y como dice Francisco de Osuna, especialmente el no pensar nada. Francisco de Osuna advierte duramente contra los que desprecian la mística sobre pretexto de que es no pensar nada y por tanto no hacer nada. Es muy trabajoso eso, pero no es no pensar nada al estilo oriental, es la Trinidad que aparece en la oscuridad, como veíamos considerando la búsqueda trinitaria de San Juan de la Cruz. Por aquí se comprenderá cuán necesarias sean las distintas maneras de purgaciones pasivas a que Dios misericordiosamente va sometiendo a sus escogidos, para refinarlos como el oro en el crisol y volverles la pureza y simplicidad de niños y poder así recibirlos en grato holocausto. Pues siendo Él la misma simplicidad y pureza, no puede unirse perfectamente con las almas que no sean del todo puras y sencillas. De este modo vemos cómo lo que parecía excesiva severidad resulta ser un exceso de bondad y misericordia. Y se comprenderá también la necesidad de ese orden con que va realizándose la unión, según que se hacen sentir los divinos toques, primero en el entendimiento, luego en la voluntad y después en todas las potencias y por último hasta en lo más hondo del alma, de donde resulta el progreso constantemente ordenado por los respectivos grados principales de oración, sin que eso obste para que el modo y detalles varíen en cada persona y que una misma, después de ascender
a un grado, necesite volverse a ejercitar en los inferiores. Y aún apelar a la meditación cuando no se encuentre favorecida con ninguna manera de contemplación infusa. Porque lo esencial para el aprovechamiento es conformarse cada cual con lo que le dan y emplearlo bien, no permaneciendo el alma nunca ociosa contra lo que enseñaban los quietistas, sino procurando que en ella fructifiquen siempre lo mejor posible los dones divinos. La ociosidad, como dicen Taulero y Blosio, es el vicio más pestilencial. Esta ociosidad espiritual. La ociosidad espiritual es una especie de comodidad perezosa en la vida interior y es contraria a la verdadera contemplación. La verdadera contemplación ciertamente requiere una transformación exterior, requiere un ocio contrario al negocio, pero eso no es un ocio en lo más profundo del espíritu, porque la contemplación es la actividad más perfecta y todas las demás se ordenan a esta y no adquieren su vigor real sino a partir de esta. O sea, la contemplación ordena todas las demás acciones. Así, el ocio santo que parece sentirse en la oración de quietud y siempre que Dios obra enérgicamente en el alma y la deja como absorta, va acompañado de una prodigiosa actividad que sin darse cuenta despliega la misma, atendiendo a recibir bien, seguir y secundar el divino impulso. Le parece estar ociosa de puro ocupada, absorta y llena de luz y energía que se encuentra. Pues los transportes de amor que siente no le permitan reflexionar y notar su acción y trabajo. Esta manera de orar se llama pasiva por carecer de iniciativas, de discurso y aún a veces de reflexión. Pero esa pasividad con que el alma acepta, sigue y secunda la acción divina, dejándose llevar de ella lo mejor posible, entraña la actividad más portentosa. Por tanto, como advierte el beato Nicolás Factor, no piense ningún mortal que allí pierde tiempo el alma, que su obra es divinal. Y así pone el ejemplo de distintos santos y manifiesta cómo es necesario abandonar las vías ordinarias para entrar de lleno en las regiones desconocidas, donde el único director y regulador ha de ser el mismo Espíritu Santo. Y sin sentir de algún modo sus dulces toques y suavísimas mociones, mal podrá el alma sometérsele como es menester para obrar de ese modo divinamente heroico en que tanto tienen que intervenir los místicos dones, supliendo y completando la obra de las virtudes. La caridad está en la voluntad que es la que obra para servir a la contemplación, que está en la inteligencia. Si la caridad no es perfecta, no son perfectas las otras virtudes y por tanto los dones del Espíritu Santo no pueden estar conectados con la caridad y con las otras virtudes. Y de este modo la operación no puede convertirse en divina y no puede participar, tener la energía de Dios, que es lo que sucede cuando una persona es movida por el Espíritu Santo. No solo en las operaciones que llevan a la contemplación, sino en la contemplación misma. Y esto es el corazón, el centro de
la experiencia espiritual. Por eso estamos todos llamados a conservar esa energía con un orden que finalmente viene de la contemplación, de la presencia de Dios, de la presencia del fin en nosotros y últimamente del Espíritu Santo, que ya anticipa su operación divina en la beatitud. Así, quien por medio de éstas haya hecho lo posible para configurarse con Jesucristo no tardará en hallar el ansiado reposo. Algún día le será dado beber en la misteriosa fuente de agua viva, donde se renovará para empezar una manera de vida nueva, en que le nazcan alas para volar sin desfallecer y encumbrarse a las altas regiones donde se realiza la mística transformación. A los que han sido fieles en lo poco, se les darán nuevos talentos con que logren ser grandes y heroicos en lo mucho. Y si hasta la misma unión de conformidad se llegaba mucho más aprisa y muchísimo mejor místicamente con el auxilio de los dones que ascéticamente con el simple ejercicio de las virtudes practicadas de un modo humano, para llegar más arriba, donde todo es extraordinario, sobrehumano, todo tiene que ser a impulsos del espíritu renovador. En la vida común de los cristianos, de hecho, existen estas dos vías, una más ordinaria, que el autor llama ascética, o sea, basada sobre el ejercicio, se entiende el ejercicio humano, la actividad humana, y una más mística, porque prevalece un modo de operar que es más pasivo y receptivo respecto del activo. Pero, en cierta manera, al principio de la vida espiritual esto es legítimo, y aunque se avanza más rápido del modo místico que del modo activo, siempre hay que decir que como este modo activo es todavía imperfecto, de alguna manera puede contener implícitamente el otro modo más místico, cuando la operación es perfecta. Pero cuando se va más adelante, dice Arintero, es absolutamente imprescindible el modo místico de operar, es decir, el modo pasivo, en el cual opera el Espíritu Santo y nosotros recibimos la acción, pero esa acción se convierte en nuestra. Entonces, voluntariamente la operamos. Es lo que sucede cuando Dios interviene en la operación de la criatura, porque ninguna criatura podría producir realmente una operación si no estuviese Dios como fuente del ser y de la operación misma, que es un modo de ser. Entonces, más en el orden sobrenatural de la gracia, el Espíritu Santo no anula la operación humana, sino que la perfecciona a su modo, que es un modo divino. Por eso es tan importante estar iluminados e instruidos acerca de la vida mística. Y cuando no tenemos directores o padres espirituales que nos sepan instruir, tenemos que recurrir a los libros, como dicen todos los grandes autores, porque ahí está concentrada esta experiencia de siglos de la vida cristiana en las cuales se ha manifestado la santidad por la operación del Espíritu Santo. Y tenemos que no solo cuidar este conocimiento de la vida mística, sino de algún modo difundirlo, especialmente en nuestra época en que prevalece la actitud contraria, lo que el Papa León XIII llamaba americanismo. El americanismo es un defecto de los países americanos. El Papa le escribía a los obispos de Estados Unidos, pero ahora vale para todos. O sea, hacer prevalecer las virtudes activas que ellos llamaban respecto de las pasivas. Las pasivas eran las contemplativas, como si fuese más importante la acción que la contemplación. Cuando
en realidad lo más importante es la contemplación, que contiene en sí la vida divina, la vida trinitaria, como decíamos, e informa la acción. Por eso, de alguna manera, la contemplación tiene que estar presente desde el principio. Y la mejor manera para que esté presente desde el principio es que se aprecie el modo místico de actuar, que es el modo divino. Entonces, si hay un desprecio de la vida mística, de la vida espiritual, en sus aspectos más profundos, aunque sea con la ocasión de la falsa mística o de la mística deformada, se produce un vacío, a veces un daño que no se puede reparar. Entonces, es una forma de apostolado muy importante, muy esencial, sobre todo en nuestra época, difundir esta verdadera forma de vida espiritual, en el sentido de la vida del Espíritu Santo que actúa en nosotros y en la Iglesia, de manera tal que haya muchos que quieran ser hijos de Dios, hijos del Padre, por esta acción específica del Espíritu Santo que obra en nosotros y nos hace clamar Abba, Padre. Es muy importante formarse bien en la vida espiritual con la ayuda de los grandes autores, de los mejores autores, que no son accesibles, especialmente en la lengua castellana, que produjo tan grandes tesoros para la historia de la humanidad, que tal vez no dieron todos sus frutos hasta ahora, pero nada obsta para que los den en el futuro, si tenemos esperanza como la debemos tener en la acción de Dios que obra siempre en su iglesia. Y obrar en su iglesia quiere decir formar el cuerpo místico que permanecerá por la eternidad. Porque recordemos aquí que nosotros vemos una pequeña parte de la iglesia. Ni siquiera vemos la iglesia que existió en este mundo en su totalidad, vemos la de nuestro tiempo. Y esta iglesia de nuestro tiempo, e incluso la iglesia como existió en este mundo, es solo una parte de la iglesia, porque la parte principal de la iglesia está en el cielo y está en la beatitud. Por eso, si nos fijamos solo en la iglesia como existe en este mundo y en los defectos de los cristianos, puede desaparecer la esperanza. Pero si nos fijamos en la iglesia celestial, como está ante Dios, en los beatos del cielo, en los ángeles y en los hombres, se acrecienta la esperanza. Y es lo que nos exhorta la liturgia a hacer. Hoy leíamos la carta a los Hebreos, que no nos acercamos al monte en medio de un estruendo exterior espantoso con sonido de trompetas, sino que nos acercamos a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, donde reina el Dios vivo, a la multitud de ángeles y de almas que están en fiesta, dice el texto. O sea, están contentos y celebran la fiesta juntos. Entonces, nosotros nos fundamos sobre esa experiencia que se nos comunica aquí. La confianza que tenemos aquí, que es el corazón de la esperanza, se funda sobre la comunicación de la bienaventuranza eterna que conocemos por la fe. Tenemos confianza de que Dios comunica sus bienes divinos, su vida de la Santísima Trinidad, y que es posible alcanzarla. Esto es el corazón de la vida espiritual, y eso lo produce muy especialmente el Espíritu Santo, que, como decía Pedro Lombardo,
Siguiendo a San Agustín, es el don en el cual se donan todos los dones. Y por eso es tan importante tener una vida espiritual en el sentido de una docilidad creciente a la acción del Espíritu Santo. Con esto concluimos y dejamos todo a la meditación y a la contemplación de cada uno.